Ok, para poder trabajar de una mejor manera y comprender de una mejor manera lo que es una función, vamos a aferrarnos a una idea intuitiva de lo que es una función, ¿sí? A una función se le llama una máquina de procesar números, ¿ok? Voy a explicar a qué se refiere con esto. Una función tiene un conjunto de entrada, ¿sí? Luego este conjunto de entrada entra a un proceso, ¿sí? Donde el número hace alguna acción, y luego eso tiene un valor de salida, ¿ok? Entonces es una máquina, es como una máquina de hacer números las funciones, ¿sí? Bueno, todos los números que ingresan en la entrada se los vamos a denominar con la letra X, ¿ok? Esos van a ser los números que entran. Este número que entra en la letra X va a entrar a un proceso, y este proceso es una fórmula, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con funciones, vamos a trabajar con muchas fórmulas, ¿ok? Hay distintos tipos de funciones, la función lineal, la función cuadrática, la función exponencial, que vamos a estar estudiando en las próximas sesiones, ¿ok? Bueno, el número entra, ingresa a este proceso y, ¿cierto?, tiene un valor de salida, un nuevo número, ¿sí? Va a depender obviamente del proceso, ¿ok? Al número que se ingresa se le llama X, y a esto se le llama variable independiente. No depende de nada. Nosotros podemos ingresar cualquier número en X. Puede ser cualquier número real que nosotros ingresemos a esta máquina, ¿ok? Entonces, ese valor va a entrar a este proceso y va a tener un valor de salida. Ese valor de salida lo vamos a llamar Y o f de X, ¿ok? Y a esto se le llama variable dependiente. ¿Por qué se le llama variable dependiente? Porque este valor de salida va a depender. ¿De quién va a depender? Del valor de entrada. Por eso esta variable se llama independiente. Acá puede ingresar cualquier número, no depende de nada. Pero la salida sí que va a depender de algo, ¿sí? Va a ser una variable dependiente. ¿De quién? Del valor de la entrada, ¿ok? Bueno, ¿cómo funciona esta máquina? Funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, pensemos en cualquier número real. Vamos a pensar en números pequeños para que nos vamos a dificultar la vida. Por ejemplo, pensemos en el número 0. Entonces, en esta máquina entra el número 0. Entonces, donde diga X se reemplaza por el número 0. Entonces va a ser f de 0 es igual a 2 por 0, y eso es 0. Ah, ok. Entonces, en esta máquina, cuando ingrese el 0, me dio el 0, ¿sí? En esta máquina, ¿qué pasaría si ingresara el número 2? Entonces, si ingreso el número 2, va a entrar acá, va a ser f de 2 es igual a 2 por 2, ¿y 2 por 2 cuánto es? 4. Es decir, si ingreso el 2, esto me va a dar como respuesta, o como correspondencia, el número 4. Si ingreso, ¿qué pasaría si ingreso el número negativo 5? Si ingresa el negativo 5, se mete a mi parte del proceso, sería f de menos 5 es igual a 2 por negativo 5, y eso sería negativo 10. Y ahí tendríamos una respuesta, podríamos seguir infinitamente ingresando números y vamos a tener infinitas respuestas también, ¿ok? Así es como se trabaja con funciones, es decir, tiene un valor de entrada, ¿sí? Y ese valor de entrada entra al proceso y después tiene un valor de salida que sería la correspondencia del valor de entrada. Con esto que acabamos de ver recién, vamos a poder entonces trabajar con el primer concepto, que tiene que ver con evaluar funciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, vamos entonces ahora con el concepto de lo que es evaluar funciones, ¿sí? Ahora, evaluar funciones es dar un valor numérico a mi variable independiente, es decir, calcular cuánto vale mi función. Si es que mi variable independiente vale, bueno, ahí tendrían que pedírselo en el ejercicio, ¿sí? Mira, vamos con un ejemplo. Dice, sea f de x 2x menos 1, calcular. Recuerden que las funciones son infinitas, ¿sí? La vez anterior trabajamos con la función f de x igual 2x, ahora estamos trabajando con la función 2x menos 1. Las funciones se las tienen que dar, ¿sí? A menos que se le pidan crear la función, que eso lo vamos a hacer más adelante, pero en este momento solamente estamos evaluando funciones. Entonces, me piden que tengo que calcular, ¿cierto? ¿Cuánto vale mi función? Si es que, por ejemplo, letra A, f de 2 me piden, calcular f de 2. Entonces, yo para poder calcular mi función, necesito saber el valor de mi variable independiente, es decir, necesito saber cuánto vale x, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, me lo pueden dar explícitamente, ¿cuánto vale la función f de x igual 2x menos 1 si x vale 5, por ejemplo? ¿Sí? Y ahí usted ingresa el número 5 y lo va a calcular. Lo pueden preguntar así, o simplemente lo pueden preguntar cuánto vale, por ejemplo, f de 2, donde 2 sería el valor de x. Ese número que está dentro corresponde a mi variable x, a la que me están dando. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es tomar mi función y poder evaluarla para el valor número 2. ¿Qué significa eso? Que aquí quedaría f de 2, ¿cierto? Es igual a 2 por, recuerden que entre un número y una letra hay un signo de multiplicación asociado, entonces sería 2 por, lo vamos a hacer acá, quedaría
2 por x, pero x valía 2, entonces sería 2 por 2 menos 1. Es decir, f de 2 sería igual a 4 menos 1, por lo tanto f de 2 sería igual a 3. ¿Se dan cuenta? Cuando x vale 2, entonces mi función toma el valor 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si con respecto a esta misma función me preguntan ahora qué pasa si me piden calcular f de negativo 5? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que reemplazar en el valor de x el valor de negativo 5 y calcular el valor de mi función o mi fórmula, ¿cierto? Entonces quedaría 2 multiplicado por, en este caso negativo 5, menos 1. Por lo tanto, f de negativo 5 es igual a 2 por negativo 5 daría negativo 10 menos 1. Por lo tanto, f de negativo 5 sería igual a negativo 11. ¿Se dan cuenta? Cuando f de negativo 5 es igual a negativo 11. ¿Sí? En la letra C hay un número delante, que es el 2. Recuerden que entre un número y una letra, si no hay operación matemática, es una multiplicación. Entonces lo que me están pidiendo ahí es que multiplique 2 por el resultado de f de 0. O sea, primero voy a tener que calcular cuánto vale f de 0 y luego multiplicarlo por 2. Es decir, acá va a quedar 2 por f de 0. ¿Sí? Y f de 0 lo vamos a hacer un poquito más abajo, lo voy a hacer por acá. Entonces f de 0 sería igual a 2 por, ¿cierto? Tomamos la fórmula, 2 por 0 menos 1, por lo tanto f de 0 es igual a 0 menos 1, por lo tanto f de 0 es igual a negativo 1, ¿sí? Ese es el valor de f de 0. Por lo tanto, en vez de f de 0 yo lo voy a reemplazar por el número negativo 1, y 2 por negativo 1, eso sería negativo 2, ¿sí? Entonces, 2 por f de 0 sería negativo 2, ¿sí? Y finalmente otro ejemplo, voy a borrar un poquito lo que dice acá. Me dicen, ¿sabe qué? Yo necesito que usted calcule f de 3 menos f de negativo 1. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Primero voy a tener que calcular f de 3, o sea, voy a tener que evaluar el número 3 en mi función, y luego tengo que restarle el f de negativo 1, es decir, voy a tener que evaluar negativo 1 en mi función que me están dando. ¿Sí? Vamos a calcular f de 3, lo vamos a calcular por acá. F de 3 es igual a, ¿cierto? Nos vamos a la función, serían 2 por 3 menos 1. Por lo tanto, f de 3 sería igual a 6 menos 1, por lo tanto f de 3 sería igual a 5. ¿Sí? Ese es el valor de f de 3. Es decir, en f de 3, ahora ya no vale f de 3, sino que vale 5. ¿Sí? Y luego menos f de negativo 1. Voy a hacer f de negativo 1 por acá. F de negativo 1 sería igual a, tomo mi función nuevamente, entonces quedaría 2 por negativo 1 menos 1. Entonces f de negativo 1 es igual a negativo 2 menos 1. Por lo tanto, f de negativo 1 sería igual a negativo 3. Es decir, el f de negativo 1 me da como resultado negativo 3. ¿Sí? Y aquí como tengo dos signos menos seguidos, ¿cierto? Los transformamos a positivos y 5 positivos más 3 positivos. Entonces el resultado de f de 3 menos f de negativo 1 sería 8 positivo. Ok, chiquillos, espero que les haya quedado súper claro lo que es evaluar funciones. Vamos con lo siguiente, que es funciones compuestas. Vamos a aprender a calcularlas también. Bueno, antes de empezar con las funciones compuestas, quise hacer algunos ejemplos de otras evaluaciones de funciones. Y quiero que se den cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, dice, sean las funciones f de x igual 5x menos 1 y g de x igual a x cuadrado menos 1. Bueno, en primer lugar tienen que darse cuenta y tienen que entender que no solamente la palabra f de x me indica que es una función, puede ser cualquier letra. Nosotros en matemáticas a veces nos estandarizamos y utilizamos determinadas letras como x, en este caso f de la función y x como número de ingreso o de entrada, pero en realidad puede ser cualquiera, chiquillos. Pueden ocupar la S, la P, la G. Por ejemplo, acá tenemos un f de x y una g de x. Ambas son funciones, ¿sí? Y tienen fórmulas diferentes, ¿ya? Vamos a calcularla y vamos a ir viendo cómo se trabaja. Bueno, aquí primero, en el ejercicio 1, me piden que evalúe f de 0, es decir, me están diciendo que el x vale 0. Por lo tanto, como me están pidiendo f de 0, voy a tener que tomar mi función f, ¿sí? Porque me dan dos funciones. Entonces, si me están pidiendo f de 0, yo tengo que evaluar mi función en la función f, en la fórmula f. Por lo tanto, quedaría 5 por x menos 1, pero como x vale 0, sería 5 multiplicado por 0 menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, f de 0 es igual a 0 menos 1, es decir, f de 0 vale negativo 1. ¿Se dan cuenta?
Ahora, ¿qué pasa cuando me piden g de negativo 3? Obviamente ya no tengo que ocupar f, sino que ahora tengo que ocupar mi función g. Dice que g de x es igual a x cuadrado menos 1. Como el x es negativo 3, cuando yo trabajo con potencias, porque eso es una potencia, recuerden que la base negativa siempre tiene que ir entre paréntesis, porque hay que tener en cuenta el signo. Entonces quedaría negativo 3 al cuadrado menos 1. Por lo tanto, g de negativo 3 sería igual a negativo 3 al cuadrado, es negativo 3 por negativo 3, eso es 9 positivo, menos 1, por lo tanto, g de negativo 3 sería igual a 8. ¿Se dan cuenta? Y finalmente en el ejercicio 3, me pedían multiplicar 2 por f de 1 menos 3 por g de negativo 2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, en primer lugar, el 2 está multiplicando a f de 1, pero f de 1 no lo tengo que calcular, lo tengo que evaluar en f. Entonces voy a tener que calcular acá, primero que todo, f de 1 es igual a 5 por 1 menos 1, por lo tanto f de 1 es igual a 5 menos 1, por lo tanto f de 1 es igual a 4, ¿sí? Entonces, ya esto no es f de 1, sino que es 4. Recuerden que entre el 2 y la f hay un signo de multiplicación que ahí está expresado. Menos 3 por g de negativo 2. Entonces tengo que evaluar g de negativo 2, ¿sí? Entonces quedaría, como la base es negativa, sería negativo 2 al cuadrado menos 1. Es decir, g de negativo 2 sería igual a 4 menos 1, por lo tanto g de negativo 2 sería igual a 3, ¿sí? Y eso lo tengo que reemplazar. Entonces, en vez de g de negativo 2, ahora lo reemplazo por el número 3, ¿sí? Según la prioridad de la operatoria, ¿qué es lo que debería hacer primero? La multiplicación. Entonces 4 por 2, 8, menos 3 por 3, 9, y 8 menos 9 daría como resultado negativo 1. Ok, chiquillos, ahora sí estamos en condiciones de poder trabajar con lo que es una función compuesta. Ok, en esta sesión vamos a trabajar con las funciones compuestas. ¿Qué son las funciones compuestas? Bueno, es calcular funciones en forma sucesiva. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, primero que todo la forma de escribirla es de la siguiente manera. F, y ese circulito que está ahí significa compuesto con g de x. F compuesto con g. ¿Sí? Hay dos formas de que me pregunten por una función compuesta. Puede ser f compuesto con g de negativo, o sea, de g de 4, o puede ser de esta manera, f, paréntesis grande, y dentro g de negativo 1, por ejemplo. Son las dos formas en que me puedan, o que se representan las funciones compuestas. Vamos con un ejemplo. Sean las funciones f, 3x menos f de x, 3x menos 4, y g de x, 2x menos 3, me piden calcular entonces las funciones compuestas. ¿Cómo se calculan las funciones compuestas? Simple. Lo primero que yo tengo que hacer es calcular f de 4. Y el valor que de ahí me resulte, de la evaluación de g de 4, se evalúa en f. Y ese sería el valor final. ¿Sí? Lo mismo acá. Vamos a calcular primero g de negativo 1. Y una vez que obtengamos esa respuesta la vamos a evaluar en f. ¿Sí? Vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces lo primero que me piden es evaluar g de 4. Entonces para evaluar g de 4, primero me tengo que ir a mi función g, que es la que está ahí, que es 2x menos 3. Entonces lo vamos a calcular en un ladito de acá. Entonces g de 4 va a ser igual a 2 por 4 menos 3. Por lo tanto, g de 4 sería igual a 8 menos 3, es decir, g de 4 va a obtener el valor número 5. ¿Sí? Es decir, ¿qué voy a tener que hacer? Con ese número 5 voy a tener que evaluar f, es decir, voy a tener que evaluar f de 5. ¿Sí? ¿Y f de 5 cuánto es? Entonces vamos a la f, que es la de acá, sería 3 por x menos 4, es decir, quedaría 3 por 5 menos 4. Es decir, f de 5 va a ser igual a 3 por 5, 15, menos 4. Es decir, f de 5 va a ser igual a 11. ¿Sí? Es decir, f compuesto con g de 4 me da entonces como resultado 11 positivo. ¿Sí? Siguiente, la letra B. Me piden f de g de negativo 1. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? El g de negativo 1. Entonces, por acá abajito vamos a calcular g de negativo 1 va a ser igual a, buscamos el g, sería 2 por negativo 1 menos 3. Por lo tanto, g de negativo 1 sería igual a negativo 2 menos 3. Por lo tanto, g de negativo 1 va a ser igual a 5 negativo. ¿Sí? Es decir, ese 5 negativo ahora lo vamos a tener que evaluar en f. Por lo tanto, f de negativo 5 sería igual, nos vamos a la f, sería 3 por negativo 5 menos 4. Es decir, f de negativo 5 va a ser igual a 3 por 5 daría 15 negativo,
menos 4, es decir, f de negativo 5 sería igual a negativo 19. ¿Sí? Lo que implica que f compuesto con g de negativo 1 da como resultado negativo 19. ¿Sí? Quiero hacer un alcance antes de terminar este video. Voy a borrar esto que está acá. Voy a borrar esto que está acá. Y quiero que ustedes se den cuenta de que no es lo mismo que le hubiesen preguntado, por ejemplo, acá, G, o acá, G compuesto con F de 4, ¿sí? No es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Porque acá, ¿qué voy a tener que hacer? Primero voy a tener que evaluar F de 4. Entonces, calculamos F de 4. F de 4 es igual a... Y ocupamos esa que daría 3 por 4 menos 4. Es decir, F de 4 sería igual a 12 menos 4. Por lo tanto, F de 4 es igual a 8. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer con ese 8? Lo tengo que evaluar ahora en G, porque F de 4 me dio 8, entonces tengo que calcular G de 8. Entonces me voy a la G, entonces sería 2 por 8 menos 3, por lo tanto G de 8 sería igual a 16 menos 3, es decir, G de 8 sería igual a 13. ¿Sí? Entonces el resultado de esto es 13, ¿se dan cuenta? No son cosas equivalentes, son cosas diferentes. Primero se calcula el elemento que está acá y luego ese valor se evalúa allá, ¿sí? Ok, chiquillos, espero que les haya quedado súper claro. En las próximas sesiones vamos a estar trabajando con las formas de representar una función.